Vamos a ver ahora cómo hacer o cómo generar un archivo HDR o de alto rango dinámico en Photoshop. Aquí tengo la imagen final para que vean el resultado, ¿sí? Y vamos a llegar a este resultado por medio de, voy a mostrarles acá, por medio de estas 5 imágenes que yo obtuve previamente. Las obtuve mediante haciendo un bracketing, es decir, haciendo un bracketing de exposición. Tomé una de esas imágenes, que es, bueno, en este caso la primera, que es esta. Hice una medición general de la luz en la escena, una medición matricial, y luego le ordené a la cámara que siga efectuando las fotos, exponiendo eh, de a un paso en valores negativos y de a un paso en valores positivos. En este caso le pedí que haga dos fotos, que es esta y esta, subexpuestas, ¿sí? Está subexpuesta en un paso y esta está subexpuesta en dos pasos, ¿sí? Y otras dos fotos más, que son esta y esta, que están sobreexpuestas en uno y dos pasos, ¿sí? Bueno, por qué hice esto? Como les habré comentado anteriormente, la escena en sí, como verán acá, tiene un gran contraste, ¿sí? Tiene un cielo muy fuerte, muy iluminado, y un frente acá de la escena que es muy oscuro. De hecho, la roca en sí es muy oscura. Es muy oscura porque se dice que absorbe toda la luz en vez de reflejarla, ¿sí? Y al tener un contraste tan alto en la escena, decidí hacer un HDR para poder obtener y trabajar luego con mucha información en los sectores de sombras y mucha información en los sectores de las luces, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos este proceso? Bueno, muy sencillo. Vamos a seleccionar las 5 imágenes, las voy a abrir en Lightroom. Acá tenemos las 5 imágenes, las importamos. Bien, acá tenemos las 5 imágenes. Voy a seleccionar la que en principio está más eh, correctamente expuesta, que en realidad es esta, ¿sí? Aunque no necesariamente tiene que ser la que está mejor expuesta, sino que pueden elegir cualquiera de ellas. Pero la idea de abrirlas en Lightroom es hacerle algunos retoques básicos. Además yo las abro en Lightroom porque son archivos RAW, eh, por lo tanto me interesa trabajarlas un poquito en Lightroom, pero no voy a hacer ajustes de contraste, ni nada de eso, ni de luces, nada de eso, sino que solamente ajustes que tienen que ver con la calibración del lente, de la cámara y demás, ¿sí? El resto de los ajustes que tienen que ver con el detalle los vamos a hacer posteriormente luego de generar el archivo HDR. Vamos a seleccionar todas y las vamos a revelar. Y ahora sí selecciono una de ellas. Voy a hacer un ajuste muy básico acá, que es eh, de la calibración del lente, corrección del lente, perdón. Vamos a quitar la aberración cromática en caso que la hubiere y activar las correcciones de perfil, y ahí debería reconocer el lente que usaron para hacer estas tomas. Bien, también yo por defecto tengo el perfil Adobe Color instalado, pero yo lo voy a poner a estándar para evitar que haya cualquier ajuste o cualquier corrección de algún perfil, ¿sí? Una vez que hice estos ajustes básicos, ni siquiera voy a, como ven, ni siquiera voy a corregir el horizonte, lo voy a dejar así. Esto vamos a trabajarlo después. Y teniendo las 5 imágenes seleccionadas, vamos a sincronizarlas para que los ajustes que acabo de hacer, y vamos a seleccionar todo para que esté todo tildado por las dudas, para que los ajustes que acabamos de hacer en esa imagen se copien en el resto de las imágenes. Sincronizamos, ahí ya está pegando los ajustes. Y a continuación lo que vamos a hacer es abrirlas en Photoshop para generar el archivo HDR. Pero antes quería mostrarles una cosita que tiene que ver con el archivo que vamos a generar, que es un archivo de alto rango dinámico de 32 bits. Y esto significa que que Photoshop va a combinarlas, estas 5 imágenes, de manera tal que va a guardar la información
de las 5 imágenes, por eso es un archivo de 32 bits. Es decir, que vamos a tener una gran gama tonal para poder trabajar. Y nos vamos a dar cuenta también, porque si por ejemplo vamos acá en exposición y yo la bajo al mango, digamos, lo máximo que puedo, vamos a ver que tenemos valores de -5 o si voy hacia el otro lado, de +5. ¿Sí? De hecho, todavía, aún exponiendo al máximo, vemos alguna información acá en las sombras y cuando vamos hacia el otro lado, vemos un poco de información en lo que es el cielo. Y se los muestro porque cuando generemos el archivo HDR vamos a ver que este -5 va a cambiar y va a ir a -10. Eso se lo voy a mostrar luego. Ya tenemos entonces las 5 imágenes, hacemos clic derecho sobre ellas y vamos a ir a editar en, y acá vamos a seleccionar la opción combinar para HDR Pro en Photoshop. Entonces, ahora van a abrir en Photoshop las imágenes. Vamos a dar un momento. Ahí ya está abriendo Photoshop. Tarda un momento en la carga, también va a depender un poco de el tamaño de las imágenes, el peso y demás. De a poquito van a ir empezando a cargarse las capas. Voy a adelantar un poco el video para no perder mucho tiempo acá. Lo que tiene también esta forma de hacerlo es que Photoshop va a intentar alinear las capas automáticamente en vez de tener que ir y pedirle a Photoshop que las alinee, ¿sí? Las va a alinear automáticamente. Ya está terminando de cargar. Y apenas termine va a abrir esta ventana. Es como una especie de plugin, un complemento de Photoshop. De hecho ya viene en Photoshop, así que no sería un complemento, sino que ya es parte de Photoshop. Y acá vemos, sería una especie de previsualización, ¿sí? Aunque no es tan acertada, pero sería una especie de previsualización. Por el momento no se ven, digamos, que sea una bella foto. De hecho se ve muy lavada y pareciera que no tiene ningún tipo de información. Pero ahora apenas le demos el OK para procesar, va a generar un archivo que también va a parecer que no tiene información, pero de hecho tenemos muchísima información que tenemos que editar luego o traer, digamos, luego en la edición. Bien, y acabo de bajar un poco la resolución de la pantalla porque no podíamos ver estas imágenes acá abajo, que se las quería mostrar porque el programa está identificando automáticamente cuáles son los valores de exposición de cada una de estas fotos. De hecho, acá van a ver que dice valor de exposición -2, valor de exposición -1, valor de exposición 0, valor de exposición +1 y +2, o casi +2. Bien. Esta parte es muy sencilla, vamos a hacer clic en quitar fantasmas. Esto es en caso de que haya algún movimiento, algún objeto en movimiento, como puede ser un pájaro, algo por el estilo. Así nos aseguramos de que se remueva. Y nos aseguramos también de que en el modo esté en 32 bits. ¿Sí? Si nosotros seleccionamos esta opción que dice perfeccionar tonos en Adobe Camera Raw, acá abajo, en vez del botón OK, va a aparecer trabajar o combinar para trabajar en ACR, que significa Adobe Camera Raw. Entonces, si yo hago clic acá, ahí aparece el botón que cambia y dice tono en Adobe Camera Raw. Si ustedes trabajan y están acostumbrados a trabajar en Camera Raw, pueden hacerlo ahí. Yo lo voy a destildar para trabajar en Lightroom. Entonces le pongo OK y lo que va a hacer es abrirla otra vez en Photoshop y ahora sí va a generar el archivo HDR. Va a tardar un momento. Y acá tenemos entonces el archivo generado. Como les decía, vemos que está como lavado, bastante feo de hecho se ve, pero no se preocupen porque tiene toda la información que necesitamos para hacer de esta una foto con mayor contraste, con mayor saturación, digamos, con una variedad de tonos más linda, ¿sí? Y de hecho si vamos a imagen y a modo, vamos a ver que ahora tenemos una imagen 32 bits por canal, ¿sí?
Vamos a trabajarla en Lightroom rápidamente para mostrarles bueno, que esta técnica sí da resultado y que nos va a ayudar a trabajar en estas situaciones de un gran contraste en la escena y en la condición de luz que estemos. Voy a guardarla y así automáticamente me va a abrir en Lightroom. ¿Sí? Guardamos. Entonces tenemos ya la foto en Lightroom, el archivo de 32 bits, vamos a revelar. Y lo que les mostraba antes, ¿verdad? Esto de la exposición. Por ejemplo, si yo ahora voy al mínimo, van a ver que acá dice -10, cuando antes decía -5. Y de hecho, la escena se pone completamente negra. Y si recuerdan antes, cuando hacíamos esto, todavía se veía información, se veía detalle. Y lo mismo pasaba para el otro lado. Se veía, a pesar de que estábamos al 100% de lo que nos daba la exposición, todavía se veía detalle en las sombras, ¿sí? Entonces, una edición súper rápida para traer la información que tenemos. Lo voy a dejar así en color. Y voy a trabajar un poquito acá con la temperatura color, que está muy fría. Por ahora no voy a trabajar con esto porque ya hay bastante contraste aún. Pero sí voy a trabajar con las altas luces. Y miren lo que pasa cuando bajo las altas luces. Toda la información que empieza a aparecer, ¿sí? Y acá, sin miedo, puedo ir a lo máximo que me permite Lightroom para bajar las luces. Porque, como verán, no genera ningún efecto extraño, ¿sí? Esto como estaba antes, y ahora miren, cuando yo bajo, todo el detalle que empieza a aparecer en el cielo de color, de tonos, es realmente increíble. Es una súper herramienta esta del HDR. Voy a subir las sombras, que también tengo mucha información de sombras, así que puedo subir bastante. Digamos que en otras palabras me permite trabajar con un poco más de libertad y yendo un poco más cerca de los extremos de todas estas herramientas, ¿sí? Los negros puedo bajarlos un poquito para generar más contraste. Y la claridad, por ejemplo, es una herramienta que puede llegar a ser muy destructiva, pero acá nos va a permitir usarla con un poquito más de libertad sin que genere algún efecto no deseado. Por lo menos para mi gusto, más o menos por ahí puede estar, ¿sí? La técnica de HDR, hay digamos, muchas formas de usarlo, porque en realidad tiene que ver más con la edición que hagamos en este momento, más que con la fusión de las imágenes. Entonces tiene que ver mucho con la intención del autor. Digo esto porque se suele ver que el HDR se exageran mucho el contraste, los tonos, la saturación, y para lo que es fotografía de paisaje, en lo personal no lo sugiero porque no da una sensación de un paisaje real, y de hecho hasta queda bastante feo, por lo menos es mi gusto particular. Eh, y lo que recomiendo es que al hacer la edición tratemos de que siempre eh, se mantenga la idea de un paisaje natural y no algo artificial, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con los ajustes, pero eso con la práctica se va a ir mejorando. Vamos a borrar un poquito la neblina, vamos a darle un poco más de intensidad, no mucho, un poquito de saturación. E incluso si quieren pueden trabajar por sectores con herramientas como el pincel de ajuste, para los que trabajan o les gusta participar de los salones nacionales o internacionales. Esto en principio no se podría hacer, pero bueno, eso es solamente una limitación de ese tipo de concursos o salones. En realidad, en la fotografía no hay nada que impida que uno pueda expresarse de manera artística, ¿sí? Entonces, si a ustedes les gusta, o sea, aclarar este sector, darle un poco más de contraste, más claridad, lo pueden hacer. Va a ir a empezar a mejorar muchísimo la imagen, ¿sí? A darle una
sensación más agradable tal vez, y atraer más información incluso, ¿sí? Tenemos más contraste, ahí está. Así que eso es a criterio del artista. Espero que les haya gustado y que usen esta técnica que es realmente muy práctica.